Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Saludos y bendiciones en esta hora al estar en sintonía de esta programación que nos bendice a cada uno de nosotros. Le agradecemos infinitamente por su participación al estar escuchando este programa Tendencias de nuestro tiempo, traído desde Monterrey, Nuevo León, México, con el pastor Natividad Ramos Ramos, en el cual agradecemos, pastor, su participación. También queremos agradecer a toda nuestra gente que nos sintoniza aquí en la ciudad de Winston-Salem en Radio Oración 1500. Saludamos a la familia Vázquez que ayer se reportaron, muy contentos, agradecidos con Dios, con lo que está haciendo a través de este programa. También a usted que está en Nueva York, les saludamos a este grupo de personas que siempre están en sintonía de esta programación de Tendencias de nuestro tiempo. También saludamos a Radio Estéreo Vida en la ciudad de Chinandega, en Nicaragua. Y a cada uno de ustedes que nos sintonizan en cualquier parte de la nación, muchas gracias. Le agradecemos de antemano por ser parte de esta generación que está buscando esa senda antigua, en el cual dice la misma palabra: paraos por los caminos y preguntar cuál es la senda antigua. Rectificamos siempre que no es bajo la ley, no estamos buscando la ley, sino que estamos buscando la ley perfecta de Dios, claro que sí, pero sobre todo la gracia, bajo este nuevo mandamiento entregado a los apóstoles y profetas, y agradecemos a usted que lo hace posible al estar sintonizando. Bueno, para dar paso al pastor Natividad Ramos Ramos, está sobre la segunda carta del apóstol Pedro en esta mañana. Pastor, muy buenos días, y le dejo los micrófonos para que usted
siga con la enseñanza muy preciosa de la ocasión pasada y le agradecemos de antemano. Control de cada situación que cause. Pues muchas gracias, hermano Isaí. Ese es nuestro anhelo, profundo anhelo, que nuestra participación tenga un significado, que construya la vida de nuestra vida, la vida de nuestros hermanos, y nos consolide en esta esperanza gloriosa. Una esperanza que no debe olvidarse, que no debe ir a menos, sino una esperanza que debe estar viva cada día. De veras, ese es lo que es para nosotros nuestro regalo. No buscamos ni posición, no buscamos dinero. Queremos entonces dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esa es la manera como por 53 años he ministrado. Ya no voy a cambiar esto, definitivamente. Y me alegra que así haya sido toda mi vida, porque he sido feliz y me siento realizado en mi vida ministerial, en mi vida de fe. Y creo que esta es una de las grandes cuestiones que el apóstol Pedro ha de haber estado planteando, o ha estado planteando desde la carta primera, acerca de esa realización personal que tanto alegaban los gnósticos, que por cierto conocimiento llega un momento cuando sienten esa ser uno con el todo y una realización plena, que Pedro, por cierto, dijo, bueno, no hay mayor valor ni que el de una multiplicación. Entonces la gracia y la paz que nos da esa satisfacción personal por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo puede ser multiplicada hasta cualquier valor. Entonces, con ese entendimiento de lo que Pedro nos ha estado regalando, cumpliendo lo que él dijo, que aún después de difunto, él quería que se siguieran recordando sus palabras de pastor. Y bueno, esta mañana estamos recordando las palabras que el apóstol Pedro nos dejó escritas y que nos construyen y nos dan rumbo. Muy bien, mis hermanos, pues entonces vamos a continuar con lo que hemos estado hablando de esta segunda carta. Y voy a volver a leer el pasaje del capítulo 2. No olvide que el apóstol Pedro habló de que haríamos bien o hacíamos bien en estar muy atentos a la palabra profética como cosa muy firme. Ya no voy a reincidir en la explicación de esto, solamente le diré que la profecía antigua probó ser fiel porque se cumplió en toda su plenitud, en todo detalle, sin faltar nada. Ya probó su fidelidad. Y que solamente queda por cumplirse la segunda parte profética, que tiene que ver con los días de gloria que habrían de venir sobre Cristo Jesús después de haber sufrido. Esa segunda parte incluye, por supuesto, el establecimiento de su reino. Y era allí donde estaban las objeciones que los gnósticos hacían a Pedro, aunque creo que directamente se lo hacían a los hermanos. Trabajaban con ellos para convencerlos y desviarles su corazón de esta fe preciosa. Y es entonces que en el capítulo 2, del que ya prediqué, pero que voy a volver sobre mis pasos, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Capítulo 2, voy a leer del versículo 1 hasta el 9. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. Eran creyentes, habían sido creyentes, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, este tiempo es tiempo de ellos, pero su perdición no tarda. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas. Es la violencia de ese juicio sobre esa ciudad de la sodomía. Los tornó en cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos al mensaje de esta mañana. Y realmente desde el verso 1 hasta el verso 3 del capítulo 2, el apóstol hace una advertencia muy vehemente a la iglesia y a la iglesia de todos los tiempos, en el sentido que así como hubo en Israel falsos profetas que causaron mucho daño, particularmente en el tiempo de Jeremías, donde había una camada de profetas contrarios al profeta Jeremías y que enseñaban al pueblo, le daban profecía, el pueblo se confió y vino la destrucción. Llevaron al pueblo a la ruina moral y espiritual. Así sucederá también, dice Pedro, con la iglesia, con vosotros. ¿Sí? Serán hombres, serán exitosos, por cierto, dice, porque llevarán mucha gente tras sí. Note que dice, así también. Ese adverbio que usa el apóstol del también es para afirmar que de igual manera, en la misma forma, en estos tiempos habrá entre vosotros falsos maestros. Oye, espéreme tantito, mi hermano. Falsos maestros, hermano Pedro, ¿qué no está usted hablando de profetas? ¿Sí? En el tiempo antiguo fue precisamente una corriente de profecías la que causó la desgracia en Israel. Pedro cambia las cosas y dice, ahora será una corriente de enseñadores. Pone la tragedia de la iglesia justamente en la ruta del que enseñan tanta gente, porque todo mundo se siente maestro de la palabra. Y entonces yo digo, el apóstol Pedro ha hecho un cambio. Estaba hablando de profetas y ahora dice, así también, nada más que acá serán los maestros, un grupo de gente muy significativa que implantará una corriente de enseñanza en la iglesia y a través de la enseñanza destruirán la iglesia. Así que cuidado, por eso siempre he dicho cuidado con los llamados conferencistas, que a veces no se sabe ni de dónde vienen, ni qué doctrina practican, ni su conducta. Entonces el apóstol Pedro, mis hermanos, mire usted que ha hecho el cambio de los falsos profetas del antiguo tiempo a los maestros que se moverán dentro de la iglesia. Luego entonces, cuidado con lo que se enseñe, mis queridos hermanos pastores.
porque el día de hoy se anuncian conferencias, se anuncian seminarios, y los hermanos, incluso sin consultarle al pastor, ellos se mueven justamente para ser enseñados, para ver qué es lo que va a enseñar ese supuesto gran maestro de la palabra, y entonces regresan con un montón de cuestiones que destruyen su fe. Así que observe el énfasis. ¿Y por qué yo quiero señalar fenómenos eclesiásticos de este tiempo? Para darle sentido. Observe usted el énfasis que pone el apóstol en lo que se enseña en la iglesia. Dice, pues introducirán encubiertamente, introducirse es meterse, encubiertamente herejías de perdición. Y claro, me interesa esa palabra, esa frase, introducir encubiertamente. Y la idea en el griego sería, fíjese usted qué interesante, porque el griego nos va a hacer una especie de bosquejo de cómo han operado estas gentes. Y la idea esa de introducir encubiertamente significa ir poniendo cosas a un lado. Ir poniendo cosas a un lado. Y digo, hermano Pedro, ¿a un lado de qué? Bueno, a un lado de la fe verdadera. Van poniendo otras versiones. Ha de ser, pues, de eso está hablando el apóstol simplemente, de la fe verdadera. Entonces vamos a darle sentido a eso de estos van poniendo junto a la versión de la fe verdadera sus propias versiones de fe, sus propias explicaciones, que Pedro califica como herejías, que son desviaciones. En griego significa algo como proponer una alternativa de fe. Dice lo que dice, proponer una alternativa de fe. Y si a eso también le damos sentido, la idea sería que van poniendo junto a la fe verdadera una especie de fe alternativa. Esta palabra es convencional, es decir, la uso de alguna manera, aunque no exista la fe alternativa, pero van poniendo junto a la fe verdadera sus propias versiones, porque la fe verdadera no tiene alternativa, porque son doctrinas absolutas, categóricas, y lo harán, dijo Pedro, encubiertamente. ¿Encubiertamente? Bueno, pues entonces el significado se amplía. ¿Ve eso? Cierto que ya hemos dicho que significa ir poniendo algo a un lado. Sí, pero el griego dice, pero poniéndolo por dentro. Alabado sea Dios. Mire qué belleza de las ideas que están escondidas allí. Poniéndolo sí, pero por dentro. Pero no solo significa eso, sino que significa tener proximidad. Y si cogemos todo ese cuerpo de cosas, sería que esa gente que se ha introducido en la iglesia es porque tiene relaciones muy cercanas, de mucha proximidad, de mucho amigazgo con quienes son importantes en el cuerpo de Cristo. Y estos son los que le dan la llave de acceso y serán responsables ante el Señor el día que comparezcamos en su tribunal, porque la iglesia fue comprada a un precio muy alto, la sangre de Cristo Jesús. Así que allí tiene usted, con esto que he mencionado, un bosquejo sencillo de cómo ha sido su operación. Pero a mí me interesa, además de eso, señalar fenómenos eclesiásticos, porque de sus enseñanzas, donde han apelado tanto a revelación, y el Señor me reveló, y el Señor me reveló, y yo no digo que el Señor no revele a sus hijos cosas, yo no estoy diciendo eso,
Solo que cuando se revele algo de parte de Dios, no será contra la propia Escritura, sino estará de acuerdo con la Escritura. Y de las enseñanzas de estos se ha desatado un fenómeno eclesiástico que es una euforia de la revelación, que se han convertido en todo un movimiento en el pueblo de Dios, que muchos creyentes, yo no estoy hablando aquí meramente de ministros, muchos creyentes establecen como verdades que el Señor les ha revelado sus propias opiniones y que se justifican con el clásico: es que yo lo siento, es que yo siento que el Señor, y que se ha generalizado en boca de mucho pueblo: el Señor me dijo. Y yo no digo que el Señor no diga, pero más vale que sea cierto. El yo siento está muy generalizado entre los creyentes el día de hoy. Han dañado la estructura de la iglesia. Enseñaron una gran tesis de revelaciones que causó que la iglesia se interesara en el estado revelacional. Y entonces ahora padecen de eso y dicen: el Señor me lo acaba de revelar. Yo no digo que no revele, pero tendrá que estar de acuerdo a la Escritura. Porque la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, jamás se ha guiado por el yo siento. Nunca jamás. Escuche esto. Se ha guiado la iglesia por el qué dice la Escritura. Y ahora han olvidado que nuestra fe viene de la doctrina establecida por los apóstoles y que además está escrita. Y jamás las sensaciones, fíjese bien, jamás eso del yo lo siento sustituye lo que está escrito en la palabra. Insisto que en esta generación hay una corriente que afirma que aunque la doctrina diga tal o cual cosa, aunque la Escritura diga tal o cual cosa, toman como de mayor importancia lo que sienten. Incluso le darán interpretación a su criterio y dirán siempre: estoy tratando de entender qué es lo que el Señor me quiere decir. El Señor no le va a revelar a usted, grábeselo. El Señor no le va a revelar a nadie lo que ya está escrito en la palabra, pues póngase a leerla. Es decir, todo lo que usted va a hacer en el día quiere que el Señor se lo dé en un instructivo. El qué hacer en la vida diaria, allí está en la Escritura. Y Dios no va a revelar lo que ya reveló en la palabra. Jesús les dijo: ¿quieren saber de mí? La doctrina, que es muy parecido a lo que le damos el nombre de revelación inmediata. Una doctrina que se mueve el día de hoy, revelación inmediata. ¿Y qué cosa es eso de la revelación inmediata? Bueno, son aquellas cosas que suben al pensamiento, a los pensamientos, y se da por cierto que Dios es el que les está hablando. Y no tendrán el cuidado de dar el tiempo suficiente a que esas supuestas revelaciones se asienten. Tómelo como una experiencia y un consejo. Cuando el Señor le revele algo a usted, no lo lance al aire. Dé el tiempo suficiente para que su cabecita se enfríe. Y luego lo lleva a la Escritura. Y si la Escritura le da el aval, entonces vino de arriba. Y allí entender si es de Dios o son cosas de sus propios pensamientos, mi hermano. Es hermoso que Dios hable indiscutiblemente y anhelamos que nos hable, pero no así. Aunque le voy a decir lo que decían los viejos predicadores:
Dios no nos dirá cosas que ya están en la Escritura. Póngase a leerla y sabrá lo que Dios quiere y dice. Pero esta generación, ese núcleo, ese grupo tan generalizado en la tierra, en su afán de tomar cierta fama de profetas en el pueblo, y a pesar de lo contradictorio de sus afirmaciones, dirán y sostendrán: es que el Señor me lo acaba de revelar. Y harán a un lado lo que esté establecido, porque quieren hacer prevalecer lo que supuestamente el Señor les acaba de decir. Eso que según ellos hace un momentito les dijo. Venía yo llegando, dicen, aquí con usted, y cuando iba llegando el Señor me dijo: dile. Válgame Dios. Lo pondrán por encima de lo que está escrito desde hace siglos en la palabra de Dios. Por eso Pedro dijo: lo que está escrito, la profecía se escribió y se puso allí a los ojos del mundo, y los siglos se movieron lentos, pero un día lo que estaba escrito se cumplió y se escribió y nadie podía cambiarlo. Y si abrevio esto, diré que eso de la revelación inmediata es en realidad una manera perversa de sustituir las Escrituras. Mis hermanos en Cristo, nunca olviden las Escrituras, la palabra, la Biblia, lo que está escrito. Y aún le diré esto. Fíjese bien lo que le voy a decir, mi hermano, porque he querido repasar esto para decir algunas cosas, porque no tenemos el alma de trapo, sino llenas de cosas del Eterno. Que cualquier cosa que Dios revele a cualquier creyente, fíjese bien, cualquier cosa que Dios revele a alguien, siempre estará de acuerdo con la doctrina establecida. Nunca en contradicción con la palabra, porque en Dios no hay contradicción, está escrito. Y Dios no es un Dios de confusión. Alabado sea Dios. ¿Qué le parece? Y una revelación que venga de Dios. Escúcheme también esto. Una revelación que venga de Dios, mis hermanos, no entra en conflicto con lo que está escrito. Lo que viene de Dios es una pieza que encaja perfectamente en todas partes, y usted no tiene que andarle haciendo arreglos para que quiera encajar. Tome esto como una regla de fe. Y es cuando entonces pienso, pues, ¿quién enseñó a la iglesia semejantes cosas? Porque eso ha llevado a los creyentes contemporáneos a ignorar las Escrituras. Ya no se dice qué dice la Escritura, sino qué dice tal o cual hermano o hermana que escribió. Ningún libro de ningún creyente, por muy bueno que sea, supera la Escritura. No, señores, mucho menos vivir sin ellas. Su corazón ya no habrá de inquirir o pensar qué dice sobre esto la palabra de Dios. Pero les voy a decir aún más, que aunque una revelación venga ciertamente de Dios, estará de acuerdo, por supuesto, con la Escritura, porque es la Escritura la que da el aval a las cosas, porque Dios lo ha establecido. Vayan a la doctrina, vayan a la palabra, dijo Jesús. Por si usted me dice, ¿y quién lo estableció? Ahí ve a Cristo Jesús en el capítulo 5 de Juan. Y aún más, usted verá cómo es que todo encaja perfectamente. Que las piezas de la fe encajan y esa revelación no tropieza con ninguna cosa ya establecida. Pero si usted echa al olvido ese principio y está impuesto y se ha impuesto a seguir sus pensamientos y a darle su propia interpretación,
habrá de divagar y pronto será llevado a las desviaciones de la fe y dirá cosas que la Escritura jamás ha dicho. No me diga que esto no lo vemos todos los días. Y por último, a la ruina espiritual. Pero volvamos, Pedro. Pedro ha dicho que entran encubiertamente, sutilmente, de manera furtiva. Se hacen pasar por enseñadores. Ya dejé a ese movimiento generalizado en el pueblo en esta generación y regreso a esos señores, a esos maestros falsos que Pedro dijo, que se hacen pasar por enseñadores de Dios, por hombres que aman a Dios, pero que despiadadamente arruinan a su pueblo. El apóstol dirá incluso que se hacen famosos, muy exitosos. Así lo dice en el versículo 2, que muchos le seguirán. Y entonces yo tengo una pregunta para usted, mi hermano. ¿Y por qué muchos lo siguen? ¿Por qué? Bueno, puede ser principalmente porque esta generación le quitaron la doctrina desde los años 80. Y al no conocer la doctrina, pueden ser llevados de cualquier viento. Entonces, por una falta, por ignorancia en las Escrituras y no tenerlas presentes, le siguen a esa gente. O puede ser por deficiencia espiritual. Y lo harán porque son atraídos hacia una vida disoluta. Y les conviene a sus placeres carnales aceptar las doctrinas que estos enseñan. Y aquí habla de una deficiencia espiritual, aunque conozcan la doctrina, pero su deficiencia espiritual hace que caigan atraídos por la práctica de una vida disoluta, que será tomada como modelo de vida para muchos creyentes, así como viven ellos. Pedro dice que muchos seguirán sus disoluciones y su éxito, escúcheme bien, y el éxito que estos tienen es tomado como evidencia de que cuentan con el apoyo de Dios, que se puede servir a Dios y vivir de esa manera. Jesús dijo que habría muchos falsos profetas que serían seguidos por muchos, dijo el Señor allá en Mateo 24. Y eso no prueba que sean hombres de Dios, simplemente que engañan a mucha gente. Eso es lo que pasa, eso sí quiere decir. Pero nunca lo tome la cantidad de gente como evidencia de que es la verdad de Dios. La cuestión que Pedro ha presentado es esta: la falsa doctrina y la vida disoluta son compañeras. Y eso es uno de los resultados de los que dijo el apóstol: negarían al Señor que lo rescató. Guarde su vida, mi hermano, Cristo viene pronto. Por supuesto que viene. Pedro insistirá que Jesús viene. Y yo insisto que Jesús viene. Y usted diga: yo también insisto que Jesús viene. Y que en este pasaje la palabra Señor significa el que es propietario. Y Jesús es propietario porque nos compró con su sangre. Y negarle al Señor que tenga derecho de propiedad sobre nosotros, estos le negarán al Señor ese derecho. Son los que siempre piensan: mi vida es mi vida y yo hago con ella como quiero. Pues no, también su cuerpo fue comprado y su alma fue comprada con sangre. Y no aceptarán estos que se le imponga un modelo de vida según Cristo. Serán disolutos. ¿Y qué cosa es eso de ser disolutos? El diccionario de la lengua española dice que es estar disuelto, no integrado. El que no tiene las cosas en una sola parte, sino en muchas. El que es libertino. El que no considera su deber estar sujeto a nadie. Ese es el hombre que Pedro describe.
estos hombres enseñadores que han entrado a la iglesia en el mundo, llegan y se sienten por encima de toda autoridad de la iglesia, por encima del pastor, por encima de medio mundo, gracias a la fama que los precede, y a nadie le dan razón, no se sujetan a nadie, se mueven por encima de la jerarquía de la iglesia, de la autoridad de la iglesia. O me dice usted que llegan muy humildes y se presentan y se subordinan y se sujetan. No, nunca he visto eso, nunca he visto eso. Pero hay otra pista para identificarlos, y está en el verso 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Vea eso. En el griego significa que son gente con ansia de ganancias, ansia de ganar dinero. Y en este pasaje de Pedro significa el deseo de posesiones materiales. Y para lograr eso, los creyentes, escúcheme bien, son convertidos en las piezas de su mercado. Oiga, qué duro. Dice Pedro, harán mercadería de vosotros. No dice harán mercadería con vosotros o entre vosotros, no, de vosotros, sino que cada creyente se convierte para ellos en la pieza de su mercado. Los creyentes son su mercancía. Nada de lo que hacen estos señores es gratis. Incluso se mofan o se ufaman de tan cotizados que están en el mercado de la iglesia. Yo no voy por menos, yo a menos que me den tanto. Santo Dios, contradiciendo la escritura y la práctica ministerial de Cristo Jesús. Y para más certeza, fui otra vez al griego. Pues no sería justo sobregirarse en lo que se dice. Pero el griego confirmó mi apreciación, que los creyentes eran los medios de ese mercado, eran las piezas que se vendían allí. Y los describe con la figura de comerciantes. Alabado sea Dios. No me diga usted que no han hecho fortunas inmensas. Y él dice, y dicen, bueno, es que Dios prospera. Yo no prospere, pero no usando la iglesia como mercado. Y dice Pedro que logran ese mercado de la fe, escúcheme bien, con palabras fingidas, lo dijo Pedro. O lo que es igual a decir que las cosas que dicen son frases prefabricadas, como algo que se mete en un molde, son fingidas, aunque parezcan que la sacan de su tierno corazón, son artificiales, meras palabras del arte de la retórica, del arte del hablar. Son sofistas verdaderos, porque su hablar no es el hablar de un hombre que vive en el Espíritu de Dios. Dije que son verdaderos sofistas, que convencen sin enseñar la verdad, convencen envolviendo algunas verdades en mentiras, y a pesar de todo, parece que pueden hacer lo que ellos quieren en la iglesia con toda impunidad. ¿Cómo me molesta la palabra impunidad con que esa gente se ha movido? Gracias al poder económico que tienen, que traen, la propaganda que viene detrás de ellos. De tal manera, y precisamente el apóstol me contradice y me dice que estoy equivocado en esa versión de la impunidad. Porque me dice, mira, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, dice Pedro, es cosa segura, no quedarán impunes. Que así como castigó a los falsos profetas del antiguo tiempo, que así como castigó a Sodoma y Gomorra, que así como castigó al mundo antediluviano,
Estos no quedarán impunes. No va a dejar de Dios de hacer lo mismo con estos falsos maestros de la palabra que han destruido a la preciosa iglesia de Jesucristo, enseñándoles versiones ajenas a la fe y llevándolas a la práctica de la adoración a Dios, que nada tiene que ver con la adoración a Dios. Es indignante lo que hicieron en esta preciosa iglesia que yo conocí desde los años de 1950. Hermosa iglesia comprada por la sangre de Jesucristo. Ya no se parece a la que vemos hoy. Siento nostalgia. Y eso me hace pensar sobre el riesgo que hay para todo aquel que se considere como maestro de la palabra. Cuidado. Quienes decimos enseñar al pueblo de Dios, tenemos que garantizar que es la palabra verdadera la que está en nuestra boca. Enseñadores del pueblo de Dios. Pues sí, pues hay riesgo de condenación si nuestras enseñanzas desviaran el corazón de los hijos de Dios, el rebaño de Jesucristo. Yo siempre le pido a Dios que su Espíritu me ayude y me guíe para hacer el trazo justo de la palabra, dar alimento a sus hijos. Y si sus enseñanzas hacen que los creyentes se confíen y vivan sus consejos desviados, tendrá condenación. Pedro habla que sobre las cabezas de estos está ya la condenación. Oiga, espérenme, pero no estoy en una cuestión. ¿Cuál? Que están bajo sentencia y que su sentencia no es reciente, no es cuando empezaron a hacer esas cosas, ya Dios los conocía desde la eternidad, que esa es cosa que existe ya de largo tiempo, de mucho tiempo, aún antes que ellos empezaran a enseñar esas verdades a su manera, desviar el corazón del pueblo. Pero eso, ¿cómo pudo ser posible? Así como nuestra salvación fue conocida desde tiempos eternos, así también desde la eternidad la condenación de estos quedó decretada y no puede fallar. Y mire cómo habla de ella el apóstol. Así que con cuánta razón los hombres de Dios han dicho: huyan de ellos, retírense de ellos. La condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Yo le voy a decir algo que hay en mi corazón. Vienen tiempos y están encima ya, donde muchos hijos de Dios ya no sabrán ni a dónde ni a qué iglesia ir. Porque donde quiera encontrarán estas barbaridades. Así que bendiga Dios a los hombres, a los hermanos, las hermanas que han guardado la fe, porque serán refugio para esos hermanos que andan como ovejas sin rumbo. Como dijo el Señor, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor, que sí tenían, pero era como si no lo tuvieran. De tal manera que en una especie de contradicción, el apóstol Pedro ha puesto eso de que su perdición no se duerme, contra eso de que de largo tiempo está la condenación. Es decir, frente a lo que es breve, pone lo que tarda mucho, lo que es antiguo. Y se debe decir que no se tarda. Pero esa condenación, según el griego, no es como quien está desempleada. Está presente allí desde largo tiempo. Esa condenación a eso se dedica, ese es su empleo, ese es su trabajo. Llegará sin demora
cuando deban llegar con esos hombres, con esas enseñadoras. No es una desocupada ni una ociosa. La condenación está siempre activa, pero agrega que no duerme. Interesante. Yo he querido refrigerar el corazón de mis hermanos. Sí, tenemos una fe pura y preciosa. Búsquela. Regrese al fundamento apostólico. Pastores, mis hermanos en Cristo, regresemos al fundamento apostólico, que es lo que nutre el alma. Ahí tenemos una multitud de creyentes que andan vacíos, muriéndose de hambre y de sed, cuando que nosotros tenemos el recurso. Y si esa condenación no duerme, entonces vela, esperando el momento para que empiece esa condenación. Esta es una advertencia para aquellos que oyen y descubren que han estado enseñando error. Se detengan, pidan perdón al Señor y vuelvan a la fe preciosa de Jesucristo en toda su pureza. Pero mire la figura que usa al decir que no se duerme. Implica la idea de alguien que está muy pendiente para ejecutar alguna cosa en el momento en que se le haga la más mínima señal. Y como podrá ver, esa sutil señal será para ejecutar cosa alguna. Sin embargo, no solo usa la figura de alguien que no duerme y por lo tanto se entera de todo lo que sucede, sino aún más. La figura es que ni siquiera cabecea. De esa manera el apóstol garantiza no a la impunidad de los que enseñan falsedad al pueblo de Dios. Que no se confíen. Mis hermanos en Cristo, si usted está enterando, está descubriendo, aléjese de ellos. Y busque pueblo que adore al Señor, ¿verdad? Que la doctrina la conserve. ¿Qué importa que no sean congregaciones lujosas ni grandiosas, pero que sea la congregación de Jehová? Y para darle aún más fuerza a su tesis de la no impunidad, es entonces cuando el apóstol de ejemplos históricos de lo que es la justicia divina, la cual no puede ser burlada, y que además es una advertencia de la dureza de la justicia de Dios. Y es cuando entonces el verso empieza diciendo que tan seguro es que esos falsos maestros que hoy se mueven campaneándose en medio de la congregación de Jehová, estableciendo sus propias reglas y marcando, pisando fuerte. Dice el verso 4, dijo Pedro, si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado. En el verso 5, si no perdonó al mundo viejo, no lo perdonó al mundo de antigüedad, mas guardó a Noé. Y en el verso 6, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, y libró a Lot. No era lo mismo con nosotros. Mi corazón y mi plegaria esta mañana, querido Señor, gracias porque tu Espíritu Santo en medio de un mundo de lobos ha guardado tu rebaño, querido Señor. Yo creo que no hemos escrito ni hablado suficiente del trabajo tan sutil y hermoso que ha hecho el Espíritu de Dios. Si no, la iglesia hace mucho tiempo ya no estuviera sobre la tierra. Pero existe pueblo. Gracias al trabajo hermoso, discreto del Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu de Dios. Y note que por 3 veces el apóstol usa el adverbio afirmativo. Sí. Si no perdonó a los ángeles. 2, si no perdonó al mundo viejo. 3,
si no perdonó por destrucción a Sodoma y Gomorra? Y ese adverbio es usado de manera de respuesta a una pregunta. ¿El castigo es seguro? Porque cuánto mal han hecho a la iglesia de este tiempo esos enseñadores. Cuánto mal han hecho, creando un movimiento donde el corazón del pueblo se diluye y las ovejas andan sin pan. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, y espero que estas palabras bendigan sus corazones y escape, porque al cabo Dios sabe guardar a los suyos. Hermano Isaí, gracias, que el Señor le bendiga. Amén. Gracias a usted también, pastor, por esta oportunidad que se nos ha dado una vez más de escuchar verdades absolutas, como usted lo mencionó hace un momento. Yo creo que ha sido de grande bendición. No es lo que yo siento, no son las revelaciones inmediatas, sino lo que dice absolutamente la palabra del Señor. Vamos a dejarle con esta alabanza titulada El celo de tu casa, sino antes darle nuestra información para que usted también pueda volvernos a escuchar. Incluso si usted tiene alguna inquietud, también nos puede llamar a este número telefónico. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Y escribe al ángel de la iglesia: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuánto daría por mirarte entrar en el templo que hoy se encuentra profanado? Y que volcaras esta mesa de mentiras que tiene la religión. Y vieras cómo se comercia con tu gracia y cómo venden los milagros. Seguramente el celo te consumiría y te enojarías, mi buen pastor. ¿Cuánto daría por escuchar de Juan Bautista esa palabra verdadera? Que aunque era dura penetraba las entrañas y cambiaba el corazón. Estoy cansado de escuchar un evangelio falso, que me prospera. Un evangelio estéril como aquella higuera que sin fruto se secó. Ven con tu azote bendito y expulsa por favor aquel que engaña a tus hijos vendiendo tu perdón. Ven con tu azote bendito y expulsa ese ladrón que se llena los bolsillos hablando de tu amor. Esta canción tiene el celo que Jesucristo tuvo cuando el templo se metió y una cueva de ladrones vio en su casa de oración, y con su azote a todos los sacó de aquel lugar. Dios, purifica tu templo que está contaminado de avaricia y corrupción por hombres que cambiaron tu palabra y tu temor y hoy solo hablan de la prosperidad. Ya no más, ven con tu azote bendito. Bueno, damos gracias al pastor Natividad Ramos por esta segunda carta del apóstol Pedro, también el segundo capítulo, esperando que haya sido de bendición a su vida. Estaremos de regreso el próximo lunes, si Cristo no ha venido, a esta misma hora. Nuestro teléfono, si usted desea comunicarse, es el área 704 con el número 634-6706. Será de bendición que nos vuelva a escuchar este lunes a esta misma hora para esta misma estación, y recordándole que gracias al pastor Natividad por esta carta que nos ha venido enseñando, la segunda carta del apóstol Pedro, segundo capítulo. Así dice tu palabra, y lo demás después será añadido. En tus manos está la provisión.
Pero unos hombres hoy han cambiado las cosas y primero está la plata. Y el reino de los cielos lo tienen colgado por allá en un callejón.